¿Conocen esas noches en las que todo parece demasiado silencioso? Ese tipo de quietud que hace que escuches tu propio latido, cada crujido de tu auto, y de repente te vuelves hiperconsciente. Mientras conducía por un tramo vacío de la carretera, con solo los faros cortando la oscuridad, había sido un día largo y mis párpados se volvían pesados. El suave zumbido del motor y el ritmo constante de las llantas sobre el asfalto no ayudaban con mi fatiga. Eché un vistazo al reloj. La siguiente ciudad estaba a unas 30 millas, pero supuse que llegaría sin problemas si mi auto se mantenía en marcha. De repente, el motor hizo un ruido extraño. Un pequeño sacudón recorrió el coche y, por instinto, me incliné hacia adelante, como si eso pudiera solucionarlo. Las luces del tablero parpadearon y, sin previo aviso, el motor murió por completo. Mi corazón se hundió. La dirección asistida dejó de funcionar y el auto empezó a perder velocidad mientras yo intentaba desesperadamente llevarlo hacia un lado de la carretera. ¿Me estás tomando el pelo?, murmuré, estacionando en el arcén. Respiré hondo, esperando que fuera solo un fallo temporal. Giré la llave de encendido de nuevo. El motor solo hizo un sonido débil antes de quedarse en silencio. Intenté otra vez y otra. Nada. La realidad me golpeó. Estaba atrapado en medio de la nada, solo, sin luces, sin autos pasando. Solo una vasta oscuridad en una carretera desierta. El cielo estrellado era brillante, pero incluso eso me parecía lejano, indiferente a mi situación. Busqué mi teléfono con la esperanza de tener algo de señal. Miré la pantalla. Sin servicio. Por supuesto. Suspiré y apoyé la cabeza en el asiento, sopesando mis opciones. Podía esperar a que pasara un auto, pero no había visto ninguno en lo que parecían horas. O podía empezar a caminar, aunque no tenía idea de cuán lejos estaba de la civilización. Mientras estaba ahí debatiendo qué hacer, noté un parpadeo de luz en el espejo retrovisor. Al principio era tenue, pero con cada segundo que pasaba, se volvía más brillante. Un alivio me inundó. Finalmente, alguien más en esta carretera. Tal vez se detendrían a ayudar. Las luces se acercaban lentamente, y algo en eso me puso en alerta. Giré en mi asiento para ver mejor. El vehículo aún estaba a una buena distancia, pero avanzaba a un ritmo extrañamente medido. No pasaba velozmente, como lo harían la mayoría de los autos en una carretera abierta a altas horas de la noche. En su lugar, se acercaba con cautela, como si quien lo conducía no tuviera prisa. Miré mi teléfono de nuevo. Sigue sin señal. Los faros continuaban su acercamiento pausado, proyectando sombras largas en la carretera. Bajé la ventana con la esperanza de hacerle señas, pero cuando el vehículo se acercó, algo en la forma en que se movía me produjo un escalofrío. No era solo la velocidad, era el silencio. No se oía el motor. No se escuchaban los neumáticos sobre el asfalto. Solo el sonido del viento sobre los campos vacíos. Cuando el vehículo finalmente se detuvo detrás de mí, sentí mi pulso en la garganta. Me incliné por la ventanilla, levantando un brazo en un intento débil de hacer señales. Pero el auto, si es que se le podía llamar así, simplemente se quedó ahí. Sus faros iluminaban la parte trasera de mi coche, proyectando un resplandor fuerte en mi espejo retrovisor. Pero nadie salió. Esperé esperando ver al conductor bajarse, pero la puerta nunca se abrió. «Oye, ¿tienes un teléfono? Estoy atrapado aquí», llamé con la voz ronca. Silencio. Tragué saliva con fuerza, mi mano aún en la manija de la puerta. Mis instintos gritaban que no saliera, pero ¿qué otra opción tenía? Abrí la puerta lentamente. Las bisagras crujieron en la quietud de la noche, mucho más fuerte de lo que deberían haber sonado. Mis pies tocaron el pavimento, y en el momento en que me puse de pie, los faros del vehículo se apagaron. La repentina oscuridad me cegó. Mis ojos luchaban por adaptarse. Por un segundo pensé que quizá estaban ahorrando batería
o que no querían cegarme. Pero cuando mi visión mejoró, me di cuenta de algo. El vehículo, o lo que fuera, no solo estaba en silencio. Ahora era completamente invisible, fundiéndose con la noche. Apenas podía distinguir su silueta, pero era más grande de lo que esperaba. Ningún auto debería ser tan grande. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi respiración se aceleró. Retrocedí, con mis instintos gritándome que me retirara. Pero justo cuando lo hice, escuché pasos. Lentos, deliberados, viniendo de la dirección del ahora invisible vehículo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras intentaba distinguir quién o qué se acercaba. El sonido se detuvo abruptamente, como había comenzado. Me quedé ahí, con la respiración entrecortada, esperando que algo, lo que fuera, ocurriera. Pero el silencio se extendió, sin voces, sin movimiento, solo la inquietante quietud de la noche. Rápidamente volví a mi auto y cerré la puerta de un golpe. Mis manos temblaban mientras luchaba con los seguros. No sabía qué había ahí afuera, pero no estaba dispuesto a averiguarlo. Solo necesitaba esperar. Tal vez el vehículo se marcharía, tal vez alguien más pasaría pronto, pero cada segundo se sentía como una eternidad. Entonces, un suave golpe en mi ventana. Salté, mi corazón casi escapándose de mi pecho. Giré lentamente la cabeza, temiendo lo que podría ver. Pero no había nada. Nadie ahí. Solo la misma carretera oscura y vacía. Otro golpe, esta vez del otro lado del coche. Mis ojos se dirigieron rápidamente a la ventanilla del pasajero. Pero otra vez, nada. Tomé mi teléfono, aunque sabía que aún no tenía señal. Solo necesitaba sostener algo que me hiciera sentir en control. Pero entonces los golpes se hicieron más insistentes, más rápidos, más fuertes, como si lo que fuera que estaba ahí afuera se estuviera impacientando. Sin pensar, presioné la bocina. El sonido resonó en la noche. Por un breve momento los golpes cesaron y me permití un pequeño destello de esperanza. Tal vez lo había asustado, tal vez, pero entonces lo vi. Una figura de pie justo en el borde del resplandor de mi tablero. Demasiado lejos para distinguir detalles, pero lo suficientemente cerca como para ver su silueta. Alta, inmóvil, solo ahí, observando. Mi respiración se cortó en mi garganta. No podía moverme, no podía pensar, solo podía mirar de vuelta, mis ojos fijos en la figura sombría. Segundos interminables pasaron, pero no se movió. Simplemente estaba ahí, como si esperara a que yo hiciera el siguiente movimiento. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Yo congelado por el miedo y esa figura acechando más allá del alcance de mis faros. Pero eventualmente, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Giré la llave en el encendido una última vez y milagrosamente el motor rugió con vida. No esperé. Puse el auto en marcha y pisé el acelerador. Los neumáticos chirriaron mientras me lanzaba de nuevo a la carretera. No miré atrás ni una sola vez. Lo único en lo que podía pensar era en alejarme lo más posible de ese lugar. Conduje durante millas antes de finalmente permitir que mi cuerpo respirara de nuevo. Mis manos aún temblaban sobre el volante. No sé qué era lo que estaba allí esa noche, y no quiero saberlo. Pero aún siento su presencia cada vez que conduzco por ese tramo de carretera. Y no puedo sacudirme la sensación de que sigue ahí, esperando.